Hoy voy a hacer un helado multifrutas. Cómo me gusta combinar frutas. Y hoy vamos a hacer un helado loco combinando varias de ellas. Tenemos algunos de los frutales con frutas en este momento y otros tenemos pulpa en el freezer. Bueno, les voy a mostrar los ingredientes que vamos a utilizar para hacer este nuevo sabor de helado loco. Uno de los ingredientes que vamos a utilizar para hacer este helado loco son los frutos del tomate de árbol, también conocido como chilto, sachatomate, tamarillo o tomate de palo. Su nombre científico es Solanum betaceum y esta es una de las dos variedades que tenemos acá en la huerta. Acá tenemos otro de los ingredientes que vamos a utilizar para hacer este helado, los frutos de la ciruela. Miren qué hermosos que están. También tenemos guayaba tropical. En este momento no tenemos frutos en la planta, pero sí tenemos pulpa en el freezer, la cual vamos a utilizar para hacer este helado. También vamos a utilizar tomatillo verde. Miren lo que es esta hermosura. Ahí están los frutitos. Vamos a utilizar para hacer este nuevo sabor de helado loco. Con todos estos frutos, ahora vamos a dirigirnos a la cocina y a ponernos manos a la obra en un nuevo sabor de helado loco. Bueno, acá tenemos los 4 frutos cosechados en nuestra huerta, los cuales van a ser los ingredientes de este nuevo sabor de helado loco. Bueno, ahora les voy a contar de qué frutos se tratan y luego sí voy a pasar a la preparación. Por acá tenemos tomate de árbol. Su nombre científico es Solanum betaceum y esta es una de las dos variedades que tenemos acá en la huerta. Por acá tenemos tomatillo verde. Su nombre científico es Physalis philadelphica. Por acá tenemos guayaba. Su nombre científico es Psidium guajava. Y por acá tenemos ciruela. Su nombre científico es Prunus domestica. Antes de pasar a la preparación, les pido que se queden en nuestro canal porque de varios de estos frutos tenemos muchos videos, el desarrollo de las plantas, su floración, su fructificación y muchas recetas. Además, tenemos muy lindas pruebas de sabor. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a la preparación. Primero les voy a contar qué voy a hacer con cada uno de estos frutos. Con el tomate árbol lo que debo hacer es pelar sus frutos y procesar y colar su pulpa. A los frutos del tomatillo los voy a utilizar enteros, ya que la piel es comestible y no va a molestar en este preparado. Además, sus semillas son muy pequeñas y tampoco van a molestar. Acá tenemos cascos de guayaba. Lo único que hice previamente es retirarle las semillas. De la guayaba se utiliza la pulpa y la piel. Y con la ciruela lo que voy a hacer es pelar el fruto, retirarle la semilla y cortar la pulpa en pequeños trozos. Si me preguntan qué cantidad de pulpa voy a utilizar para hacer este helado, les cuento que voy a utilizar media compotera de pulpa de cada una de las frutas o el equivalente 125 centímetros cúbicos. Listo, acá ya tenemos todas las frutas preparadas para el siguiente paso. Ahora lo que vamos a hacer es llevarlas a la procesadora, procesarlas y que todas se conviertan en un nuevo sabor. Listo, una vez que tenemos la mezcla procesada, ahora lo que vamos a hacer es pasar a colar. Bueno, ahora mediante el uso de un colador y con paciencia vamos a colar la mezcla. Así nos queda mucho mejor este helado.
Bueno, por acá tenemos la pulpa de las frutas procesada y colada. Y por acá tenemos la crema de leche o nata ya lista, ya preparada. En este caso utilicé un pote pequeño de 200 mililitros. Ahora vamos a unir estos dos ingredientes y luego vamos a endulzar. Bueno, ya tenemos mezclada la pulpa de las frutas con la crema de leche o nata. Además, la mezcla ya está endulzada. En este caso, le agregué 4 cucharadas de azúcar y quedó muy bien. Ahora vamos a traer la heladora. Bueno, ahora vamos a verter toda la mezcla en la heladora. ¡Qué momento hermoso! Se acerca un momento muy lindo que es la creación de un nuevo sabor de helado loco, en este caso multifrutas. Vertemos toda la mezcla y continuamos. Este es un momento mágico, donde se unen todos los ingredientes y se crea un nuevo sabor de helado loco. Espero que lo disfruten tanto como yo lo disfruto al hacerlo. Bueno, listo, ya tenemos nuestro helado de multifrutas preparado. Bueno, miren lo cremoso que quedó, espectacular, tiene muy buena pinta. Así que voy a dar vuelta a la cámara, me voy a servir y voy a pasar a probarlo, ya que este helado merece ser probado. Bueno, miren qué bien preparado que me encuentran. Cucharita y acá tenemos una compotera llena de helado multifrutas. Acá tenemos 4 frutas que son guayaba, tomate de árbol, tomatillo verde y ciruela. Todas las frutas cosechadas en nuestra huerta. Vamos a ver qué tal quedó este helado que de pinta está muy bueno. Tiene muy buena pinta. Bueno, voy a pasar a probarlo y luego les cuento de qué se trata este helado. Mmm, ya les puedo decir que es una delicia total. Delicia. Agradezco haber cultivado estos 4 frutales durante buen tiempo y haber tenido paciencia, sobre todo los primeros años, hasta que frutificaron. Ahora se ven los frutos de esa paciencia. Y combinados acá, los 4 frutos crearon un nuevo sabor, como si esto fuera de una sola fruta. Increíble, ¿eh? Un nuevo sabor. Ahora voy a comer otra cucharada y prometo luego hacerle el resumen del sabor. Para que se dé una idea, voy a comparar con algo conocido, como para que ustedes se den cuenta más o menos del sabor que estoy probando acá. Voy a comer otra cucharada y luego sí les cuento de qué se trata. Mm. Absolutamente delicioso. Esto si lo prueban les encantaría seguro. Se enamorarían. Dejé ahí la compotera porque si no no voy a poder seguir hablando. Bueno, luego cuando termine de filmar voy a seguir comiendo este helado porque me está esperando. Esa compotera la tengo que terminar. Bueno, les voy a hacer el prometido resumen de sabor de este helado multifrutas. Las 4 frutas se han unido y han creado un nuevo sabor. No hay una fruta que predomine sobre la otra. Esto no tiene sabor a tomate de árbol, a tomatillo verde, a guayabo o a ciruela, sino que se unieron y las 4 crearon un nuevo sabor, como si fuera una nueva fruta. Increíble. El sabor es ácido dulce. La dulzura la están aportando el azúcar, pero a su vez las frutas también algunas aportan dulzura. Luego la acidez, muy equilibrada, muy buena, la están dando el tomatillo verde, el tomate de árbol y la ciruela. La guayaba casi no tiene acidez. Un sabor ácido dulce muy increíble. Y para describir el sabor de este helado lo tengo que hacer con algo que ustedes conozcan, porque si no, no se van a dar cuenta qué sabor estuve probando. Podría decir que el sabor está entre una mezcla entre durazno y mango, pero más ácido. Ese nivel de acidez está muy bien, muy equilibrado. Pero podría ser esa mezcla entre esas 2 frutas más conocidas, entre durazno y mango. Bueno, espero les haya gustado tanto como a mí este nuevo sabor de helado loco, helado multifrutas compuesto por 4 frutas de nuestra huerta. Tomatillo verde, tomate de árbol,
ciruela y también tiene guayaba tropical. Bueno, me despido hasta la próxima. Si les gustó el video, pónganle me gusta, aprieten la manito, suscríbanse al canal por favor, así nos ayudan a seguir difundiendo esto que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones y la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.